Esta noche vamos a explorar uno de los misterios más inquietantes de toda la ciencia. Hay 200.000 millones de billones de estrellas en el universo observable. La mayoría tiene planetas. Miles de millones de esos planetas están en la zona habitable donde podría existir agua líquida. Miles de millones más tienen el tamaño correcto, la química correcta, las condiciones correctas para que surja la vida. El universo ha tenido 13.800 millones de años para que esa vida evolucione, desarrolle inteligencia, construya civilizaciones. Y sin embargo, cuando apuntamos nuestros instrumentos más avanzados hacia el cosmos y escuchamos, no oímos nada. Sin transmisiones de radio, sin señales de ingeniería a escala cósmica, sin evidencia de inteligencia en ningún lugar excepto aquí mismo en la Tierra. Y al final de esta noche, vas a entender por qué este silencio podría ser el descubrimiento más aterrador de la historia humana. Bienvenido. En este canal exploramos el universo, el espacio profundo y los misterios más fascinantes del cosmos. Si te apasiona enfrentarte a las preguntas más profundas sobre nuestra existencia, suscríbete. Ahora, comencemos. Empecemos con lo que sabemos. El universo es vasto más allá de toda comprensión. Nuestra galaxia Vía Láctea sola contiene entre 100.000 y 400.000 millones de estrellas, cada una un posible sol que podría tener planetas orbitando a su alrededor. Y la Vía Láctea es solo una galaxia entre un estimado de 2 billones de galaxias en el universo observable. Haz las cuentas y obtienes un número tan grande que se vuelve sin sentido. Hay aproximadamente 200.000 millones de billones de estrellas en el universo observable. Eso es un 2 seguido de 23 ceros. Y ahora, sabemos que los planetas no son raros. El telescopio espacial Kepler revolucionó nuestra comprensión cuando nos mostró que la mayoría de las estrellas tienen al menos un planeta. Muchas tienen varios. Los planetas rocosos similares a la Tierra parecen ser comunes, no excepcionales. Los planetas en la zona habitable, la región alrededor de una estrella donde podría existir agua líquida, en la superficie de un planeta, son abundantes en toda la galaxia. Las estimaciones conservadoras sugieren que podría haber decenas de miles de millones de planetas potencialmente habitables solo en la Vía Láctea. Y hay 2 billones de galaxias. Dados estos números, la pregunta no es si debería existir vida en otros lugares. La pregunta es, ¿dónde está todo el mundo? Esta es la paradoja de Fermi, llamada así por el físico Enrico Fermi. Durante una conversación durante el almuerzo en 1950, Fermi estaba discutiendo la posibilidad de vida extraterrestre y los viajes más rápidos que la luz con colegas en el Laboratorio Nacional de Los Álamos. El grupo estaba haciendo cálculos aproximados sobre la probabilidad de planetas similares a la Tierra, la probabilidad de que se desarrolle vida, la probabilidad de que esa vida se vuelva inteligente. Los números sugerían que la vida inteligente debería ser común. En algún momento de la conversación, Fermi supuestamente miró alrededor e hizo una simple pregunta. ¿Dónde está todo el mundo? La galaxia tiene 13.600 millones de años. Nuestro sistema solar solo tiene 4.600 millones de años. Eso significa que hubo miles de millones de años antes de que nuestro Sol existiera, cuando se formaban otras estrellas y planetas. Algunas civilizaciones podrían ser miles de millones de años más viejas que nosotros. Si incluso una fracción minúscula de esas civilizaciones desarrolló viajes espaciales, habrían tenido enormes cantidades de tiempo para extenderse por la galaxia, incluso viajando a una fracción de la velocidad de la luz, incluso tardando millones de años en cada viaje. Una civilización podría colonizar toda la galaxia
en apenas unas pocas decenas de millones de años. Eso suena como mucho tiempo, pero no es nada comparado con la edad de la galaxia. Así que, ¿dónde están? Hemos estado escuchando. La búsqueda de inteligencia extraterrestre, conocida como SETI, ha estado escaneando los cielos en busca de señales de radio desde la década de 1960. Los radiotelescopios de todo el mundo apuntan a diferentes estrellas, diferentes regiones del espacio, escuchando en una amplia gama de frecuencias cualquier señal que pudiera indicar un origen inteligente. Las señales artificiales tendrían características que las distinguirían de las emisiones de radio naturales. Podrían tener un ancho de banda estrecho, confinado a una frecuencia muy específica en lugar de extenderse por un amplio rango. Podrían mostrar modulación, variaciones en amplitud o frecuencia que podrían llevar información. Podrían repetirse a intervalos regulares. Las fuentes de radio cósmicas naturales, púlsares, cuásares, núcleos galácticos activos, ninguna de ellas produce señales con todas estas características. Una señal artificial destacaría, pero después de más de 60 años de búsqueda, no hemos detectado nada. Sin señales de banda estrecha, sin patrones de modulación, sin transmisiones repetidas desde la misma ubicación, el universo, hasta donde podemos decir, está tranquilo, completamente tranquilo. La falsa alarma más famosa llegó en 1977. El astrónomo Jerry Ehman revisaba datos del radiotelescopio Big Ear en la Universidad Estatal de Ohio. El 15 de agosto, el telescopio detectó una fuerte señal de radio de banda estrecha que duró 72 segundos. La señal era tan llamativa, tan inusual, que Ehman escribió «Wow» con bolígrafo rojo en la impresión de computadora. La señal provenía de la dirección de la constelación de Sagitario. Era exactamente el tipo de señal que los investigadores de SETI habían esperado encontrar. Ancho de banda estrecho, amplitud fuerte, exactamente en una frecuencia donde las transmisiones de radio se verían menos afectadas por el medio interestelar. Pero la señal nunca se repitió. A pesar de múltiples observaciones de seguimiento usando el mismo telescopio y otros, a pesar de décadas de búsqueda en la misma región del cielo, la señal WOW nunca se detectó de nuevo. Sin confirmación, sin repetición, sigue sin explicación pero sin confirmar como alienígena. Podría haber sido una fuente terrestre, un reflejo, interferencia de un satélite o avión. No lo sabemos. Y esa es la parte frustrante. Incluso cuando obtenemos algo interesante, desaparece antes de que podamos estudiarlo. Nuestras propias transmisiones han estado filtrándose al espacio durante aproximadamente un siglo. Las transmisiones de radio y televisión, las instalaciones de radar, todas estas producen radiación electromagnética que viaja hacia afuera a la velocidad de la luz. Una esfera en expansión de señales creadas por humanos que se propaga por la galaxia. Esa esfera ahora tiene un radio de unos 100 años luz. Cada estrella dentro de esos 100 años luz ha sido bañada en nuestras transmisiones de radio. Si alguna de esas estrellas tiene planetas con civilizaciones capaces de detectar señales de radio, saben que estamos aquí. Pero 100 años luz es diminuto comparado con la Vía Láctea. Nuestra galaxia tiene unos 100.000 años luz de diámetro. Nuestras señales han llegado solo a una pequeña burbuja alrededor de la Tierra. Y para cuando nuestras transmisiones de televisión lleguen a una estrella a 50 años luz de distancia, son increíblemente tenues, apenas distinguibles del ruido de fondo del espacio. Detectarlas requeriría enormes radiotelescopios apuntados exactamente hacia la Tierra,
sintonizados exactamente a la frecuencia correcta, exactamente en el momento correcto. Las posibilidades de que eso ocurra por accidente son vanishingly pequeñas. Así que quizás hay civilizaciones ahí fuera, pero no nos han detectado aún porque somos demasiado silenciosos y no están lo suficientemente cerca. Si la galaxia contiene miles o millones de civilizaciones, algunas deberían estar transmitiendo, ya sea deliberadamente o sin querer. Algunas deberían estar lo suficientemente cerca para que las detectemos. Algunas deberían ser lo suficientemente avanzadas como para que su tecnología produzca firmas detectables. Pero no vemos nada. Hay docenas de soluciones propuestas a la paradoja de Fermi. Algunas son optimistas, algunas son pesimistas y algunas son absolutamente aterradoras. Empecemos con la más optimista. La hipótesis de la Tierra rara sugiere que, si bien la vida simple podría ser común, la vida compleja es extraordinariamente rara. Esta hipótesis señala que la Tierra tuvo un número inusual de golpes de suerte. Tenemos una luna grande que estabiliza nuestra inclinación axial, evitando variaciones climáticas extremas. Estamos en la zona habitable de una estrella estable que no varía demasiado en producción. Tenemos a Júpiter actuando como una aspiradora cósmica, su enorme gravedad atrayendo cometas y asteroides que de otro modo bombardearían el sistema solar interior. Tenemos tectónica de placas que recicla el carbono y regula la composición atmosférica en escalas de tiempo geológico. Tenemos un campo magnético generado por nuestro núcleo de hierro fundido que nos protege de la radiación solar dañina. Cualquiera de estos factores por sí solo podría no ser necesario para la vida. Pero quizás necesitas todos o la mayoría de ellos para que evolucione a una vida compleja. Quizás los planetas como la Tierra con todas estas características son increíblemente raros. Si eso es cierto, entonces la vida podría ser común, pero la inteligencia podría ser vanishingly rara. La galaxia podría estar llena de organismos unicelulares y desprovista de cualquier cosa más compleja. Otra posibilidad es la hipótesis del gran filtro. Esto sugiere que hay algún paso en la evolución desde la no vida hasta la civilización capaz de viajar al espacio que es extremadamente difícil. Tan difícil que casi nadie lo supera. El filtro podría estar en el pasado. Quizás el salto de la química no viva a la primera molécula autorreplicante es increíblemente improbable. Quizás la Tierra ganó la lotería cósmica y somos el único lugar donde esto ocurrió en el universo observable. Si el filtro está detrás de nosotros, eso son buenas noticias. Significa que ya hemos superado la parte difícil. Pero el filtro podría estar delante de nosotros. Quizás cada civilización eventualmente llega a un punto donde se destruye a sí misma. Guerra nuclear, pandemias bioingenieriles, inteligencia artificial que se descontrola, colapso medioambiental, accidentes de nanotecnología. La lista de posibles catástrofes que podrían acabar con una civilización es larga y se alarga a medida que avanza nuestra tecnología. Si el filtro está delante de nosotros, entonces el silencio del universo se convierte en una advertencia. Significa que las civilizaciones surgen, desarrollan tecnología y luego inevitablemente se destruyen a sí mismas antes de que puedan extenderse a las estrellas. La galaxia podría estar llena de ruinas de civilizaciones muertas, cada una destruida por su propia mano, poco después de desarrollar tecnología avanzada. Esta es la hipótesis del bosque oscuro, y es una de las soluciones más escalofriantes a la paradoja de Fermi. La idea es esta: el universo es como un bosque oscuro de noche. Estás caminando por él, incapaz de ver más de unos pocos metros en cualquier dirección. Sabes que podría haber otros en el bosque,
pero no puedes verlos y ellos no pueden verte. Ahora pregúntate, si escucharas un sonido cerca, ¿gritarías? ¿Anunciarías tu ubicación? ¿O te quedarías absolutamente en silencio y te esconderías? La hipótesis del bosque oscuro sugiere que cualquier civilización que transmita su ubicación está asumiendo un enorme riesgo. No sabes qué hay ahí fuera, no sabes sus intenciones, no sabes sus capacidades, y no puedes evaluar si son una amenaza hasta que es demasiado tarde. Para cuando detectas una civilización hostil, es posible que ya sepan de ti, es posible que ya estén en camino. En un universo donde los recursos son finitos y la competencia es inevitable, la estrategia más segura podría ser permanecer oculto. Las civilizaciones que transmiten su presencia son notadas, y las civilizaciones que son notadas podrían no sobrevivir. Así que todos se quedan en silencio. Todos se esconden. La galaxia se llena de civilizaciones, cada una tratando desesperadamente de no ser detectada. Cada una escuchando a las demás, pero aterrorizada de lo que podrían escuchar. Esta hipótesis sugiere que el silencio no es porque no haya nadie ahí fuera, es porque todos se están escondiendo. Y si eso es cierto, entonces nuestras transmisiones de radio, nuestros mensajes deliberados a las estrellas, nuestros esfuerzos por anunciar nuestra presencia, todo esto podría ser catastróficamente ingenuo. Podríamos ser niños gritando en un bosque lleno de depredadores. Hablemos de los mensajes que hemos enviado. En 1974, los astrónomos usaron el radiotelescopio de Arecibo en Puerto Rico para enviar un mensaje hacia el cúmulo estelar globular Messier 13. El mensaje fue diseñado por Frank Drake y Carl Sagan. Consistía en 1679 dígitos binarios dispuestos en un patrón específico. Cuando se decodifica, el patrón muestra imágenes del propio telescopio de Arecibo, una figura humana, nuestro sistema solar, la estructura de doble hélice del ADN y los números del 1 al 10. El mensaje tardará unos 25.000 años en llegar a Messier 13. Si alguien allí lo recibe y responde, no escucharemos de vuelta durante otros 25.000 años, 50.000 años para una comunicación de ida y vuelta. Las civilizaciones surgen y caen en menos tiempo. Las naves Pioneer 10 y 11, lanzadas en 1972 y 1973, llevan cada una placa de aluminio dorada. La placa muestra las figuras de un hombre y una mujer humanos, un diagrama de nuestro sistema solar mostrando el origen de Pioneer y un mapa que muestra la ubicación de la Tierra en relación con 14 púlsares. Ambas naves han abandonado ahora el sistema solar y se dirigen al espacio interestelar. En unos 2 millones de años, Pioneer 10 pasará a pocos años luz de la estrella Aldebarán en la constelación de Tauro. Si alguien allí la encuentra, la placa les dirá dónde estamos. La Voyager 1 y 2, lanzadas en 1977, llevan discos de oro. Estos discos de cobre chapado en oro de 30 centímetros contienen sonidos e imágenes seleccionados para retratar la diversidad de la vida y la cultura en la Tierra. Música de diferentes culturas y épocas. Saludos en 55 idiomas. Sonidos de la Tierra como truenos, viento, pájaros, cantos de ballenas, imágenes que muestran anatomía humana, arquitectura, paisajes, diagramas científicos. Los discos también incluyen un mapa que muestra la ubicación de la Tierra usando el mismo sistema de navegación de púlsares que las placas de Pioneer. La Voyager 1 es ahora el objeto fabricado por el ser humano más distante, a más de 22.000 millones de kilómetros de la Tierra, y todavía transmitiendo datos, aunque eventualmente perderá potencia y quedará en silencio. Estas naves sobrevivirán a nuestra civilización. Pero si la hipótesis del bosque oscuro es correcta,
Estos mensajes podrían ser las cosas más peligrosas que la humanidad haya creado jamás. Le hemos dicho a cualquiera que los encuentre exactamente dónde estamos. Hemos proporcionado un mapa. Hemos mostrado nuestra biología, nuestra química, nuestro nivel tecnológico. Y hemos hecho esto asumiendo que quien encuentre estos mensajes será amigable, curioso, benevolente. Y si esa suposición está equivocada, hay otra explicación para el silencio que no requiere alienígenas hostiles ni autodestrucción. Quizás las civilizaciones son comunes, pero no colonizan la galaxia porque no hay necesidad de hacerlo. Esto a veces se llama la hipótesis del zoológico. La idea es que las civilizaciones avanzadas evitan deliberadamente el contacto con las menos desarrolladas, como zoólogos que observan animales en su hábitat natural. Los alienígenas avanzados podrían estar observándonos mientras tienen cuidado de no interferir. Podrían tener reglas, leyes, directrices éticas que les impidan revelarse a civilizaciones que no han alcanzado un cierto nivel de desarrollo. La Tierra podría ser una reserva natural protegida, acordonada y monitoreada, pero dejada sola. Esto explicaría por qué no hemos detectado a nadie. Se están escondiendo deliberadamente. Están aquí o al menos observando, pero han decidido no hacer contacto. Esta hipótesis tiene cierto atractivo porque significa que no estamos solos y no estamos en peligro. Pero plantea preguntas incómodas. ¿Qué criterios usarían para decidir cuándo es apropiado el contacto? Avance tecnológico, madurez social, logros científicos específicos. ¿Y qué pasa cuando cumplimos sus criterios? ¿Se revelan de repente? ¿Nos invitan a unirse a alguna comunidad galáctica? ¿O ya hemos fallado algún test que no sabíamos que estábamos tomando? La hipótesis del zoológico requiere que imaginemos que todas las civilizaciones capaces de viajar al espacio siguen la misma política de no interferencia. Si incluso una civilización no siguiera las reglas, si incluso una decidiera hacer contacto o colonizar, deberíamos detectarla. El hecho de que no detectemos nada sugiere que o no hay civilizaciones avanzadas o que todas acuerdan esconderse, lo cual parece improbable. Quizás la respuesta es más simple. Quizás las civilizaciones son comunes, pero el espacio es simplemente demasiado grande. Las distancias entre las estrellas son tan enormes que el contacto es efectivamente imposible, incluso si ambas civilizaciones sobreviven durante millones de años. Para poner esto en perspectiva, el sistema estelar más cercano a la Tierra es Alpha Centauri, a unos 24 años luz de distancia, aproximadamente 40 billones de kilómetros. La luz tarda 24 años en viajar esa distancia. Con nuestra nave espacial más rápida actual, New Horizons, que pasó por Plutón, tardaría unos 78.000 años en llegar a Alpha Centauri, y esa es la estrella más cercana. La mayoría de las estrellas están a cientos o miles de años luz de distancia. Una señal de radio que viajara a la velocidad de la luz tardaría tanto tiempo en llegar a ellas. Una respuesta tardaría otro tanto en regresar. Podrías enviar un mensaje, y tus bisnietos podrían recibir una respuesta. Y eso asume que la otra civilización está escuchando en la frecuencia correcta en el momento correcto y decide responder. El viaje físico es aún más desalentador. Incluso con tecnología mucho más allá de lo que tenemos ahora, los viajes interestelares llevarían décadas o siglos. Las naves generacionales, naves donde múltiples generaciones viven y mueren durante el viaje, podrían ser posibles en teoría, pero los desafíos de ingeniería son inmensos. Necesitarías crear un ecosistema autosustentable, reciclar todos los recursos perfectamente durante siglos
mantener todos los sistemas sin posibilidad de ayuda o reabastecimiento externo y mantener una sociedad estable funcionando a través de múltiples generaciones que nunca pisarán un planeta. Un fallo mecánico podría condenar a todos. Un colapso social podría convertir la nave en una tumba a la deriva. Consideremos otra posibilidad que no se discute tan a menudo, pero que es igualmente inquietante. Quizás somos tempranos. El universo tiene 13.800 millones de años. Eso suena antiguo desde nuestra perspectiva, pero el universo continuará durante billones de años. Las estrellas seguirán formándose durante cientos de miles de millones de años. Las últimas estrellas no se apagarán hasta dentro de 10 billones de años o más. Existimos en la primera fracción minúscula de la historia cósmica. Quizás estamos entre las primeras civilizaciones en surgir. Quizás dentro de 1.000 millones de años, la galaxia estará llena de vida. Pero ahora mismo, somos pioneros. Somos los primeros o estamos entre los primeros. Esto explicaría el silencio. No hay nadie a quien escuchar porque todos los demás todavía están evolucionando, todavía están desarrollándose, todavía están a siglos o milenios de los radiotelescopios y los viajes espaciales. Si eso es cierto, conlleva una responsabilidad enorme. Lo que hacemos ahora, cómo nos desarrollamos, si sobrevivimos, podría establecer la plantilla para todos los que vengan después. Podríamos ser la primera civilización. Las decisiones que tomamos podrían resonar a través de miles de millones de años. Aquí es donde las cosas se vuelven verdaderamente inquietantes. Y si las civilizaciones no se extienden por la galaxia porque descubren algo que hace que la expansión sea inútil o imposible, y si hay un conocimiento, alguna verdad fundamental sobre el universo, que las civilizaciones avanzadas inevitablemente descubren, y una vez que lo saben, dejan de expandirse. Quizás descubren que los viajes más rápidos que la luz son imposibles sin lagunas, sin soluciones alternativas, y las distancias son simplemente demasiado vastas para que valga la pena expandirse. Quizás resuelven el problema de la energía y logran tal abundancia que los recursos físicos ya no importan, eliminando la motivación para la expansión. Quizás desarrollan una realidad virtual tan perfecta que el espacio físico se vuelve irrelevante y se retiran a mundos simulados. O quizás simplemente se extinguen, no por guerra o desastre, sino por algo más sutil. Tasas de natalidad en declive, pérdida de propósito, estancamiento tecnológico, colapso social. Quizás alcanzar un cierto nivel de avance inevitablemente conduce al declive. Necesitamos hablar de lo que realmente hemos visto, porque el universo no es completamente sin rasgos. Hay cosas ahí fuera que no podemos explicar. La estrella de Tabi, oficialmente designada KIC 8462852, es una estrella a unos 1280 años luz de distancia en la constelación del Cisne. El telescopio espacial Kepler monitoreó esta estrella continuamente durante años, como parte de su misión de caza de planetas. Detectó algo extraño. El brillo de la estrella cae irregularmente hasta en un 22%. Eso es enorme. Cuando un planeta pasa por delante de una estrella, el brillo cae en menos del 1%. Júpiter, el planeta más grande de nuestro sistema solar, solo bloquearía alrededor del 1% de la luz del Sol si pasara por delante. Para bloquear el 22% de la luz de una estrella, necesitarías algo verdaderamente masivo. Pero no puede ser un planeta. El patrón de oscurecimiento es irregular, no periódico como esperarías de un planeta en órbita. Y los eventos de oscurecimiento duran diferentes periodos de tiempo. Una explicación que recibió atención significativa era que podríamos estar viendo una megaestructura, algo construido por una civilización avanzada, específicamente un enjambre de Dyson,
una colección de colectores solares que orbitan una estrella para capturar su producción de energía. Una civilización lo suficientemente avanzada como para construir semejante estructura tendría recursos de energía más allá de nuestra imaginación, pero a medida que llegaron más datos, la hipótesis de la megaestructura se volvió menos probable. La explicación principal ahora es que estamos viendo las secuelas de una colisión planetaria o un enjambre de cometas. Aunque ninguna explicación explica completamente todas las observaciones, todavía no sabemos qué está causando el oscurecimiento de la estrella de Tabi. Pero el hecho de que nuestro primer instinto fuera preguntarse si estábamos viendo tecnología alienígena te dice algo sobre nuestras expectativas. Estamos buscando señales de inteligencia, y cuando encontramos algo que no podemos explicar, nos preguntamos, Oumuamua es otro misterio. En octubre de 2017, los astrónomos detectaron un objeto que pasaba por nuestro sistema solar. Esto ya era inusual, porque la trayectoria del objeto mostraba que provenía del espacio interestelar. No estaba orbitando el Sol, estaba pasando a través. Las observaciones detalladas revelaron que Oumuamua se estaba acelerando ligeramente a medida que se alejaba del Sol, más rápido de lo que podría explicarse por la gravedad del Sol sola. Los objetos normalmente se ralentizan a medida que se alejan del Sol. Oumuamua se estaba acelerando. Para un cometa, esto tendría sentido. Los cometas se aceleran cuando la luz solar vaporiza el hielo en su superficie, creando chorros de gas que actúan como pequeños motores de cohete. Pero Oumuamua no mostró signos de desgasificación, sin cola, sin coma, nada que indicara que era un cometa. Su aceleración quedó sin explicación. Su forma también era inusual, basándose en cómo variaba su brillo mientras giraba por el espacio. Los astrónomos calcularon que Oumuamua era extremadamente alargado, con forma de cigarro o quizás de panqueque con dimensiones de aproximadamente 100 metros por 10 metros. Nada en nuestro sistema solar tiene esa forma. Algunos científicos, incluido el astrónomo de Harvard Avi Loeb, sugirieron que Oumuamua podría ser artificial, específicamente una vela de luz, una lámina reflectante delgada diseñada para capturar la luz estelar para la propulsión. Esto explicaría la forma inusual y la aceleración. Una vela de luz empujada por la luz solar se aceleraría exactamente como lo hizo Oumuamua. La mayoría de los astrónomos no estuvieron de acuerdo, argumentando que había explicaciones naturales, incluso si no las comprendíamos completamente. Quizás Oumuamua estaba hecho de materiales inusuales. Quizás estaba desgasificando hidrógeno que no podíamos detectar, pero nunca lo sabremos con certeza porque Oumuamua se ha ido. Ya ha abandonado nuestro sistema solar y se dirige de vuelta al espacio interestelar. Nunca tendremos otro vistazo a él. Y esa incertidumbre, esa incapacidad de descartar definitivamente la hipótesis artificial, molesta a la gente porque si Oumuamua era una sonda, si fue enviada aquí deliberadamente para observar nuestro sistema solar, entonces alguien sabe que estamos aquí y no han dicho hola. El silencio también podría ser temporal. La radioastronomía solo tiene unos 70 años. Los primeros radiotelescopios se construyeron en la década de 1950. SETI ha estado operando durante unos 60 años. Eso es un tiempo increíblemente corto en escalas cósmicas. Quizás hemos estado escuchando, pero no hemos estado escuchando lo suficiente. Quizás la galaxia está llena de civilizaciones, pero transmiten raramente. Quizás envían una señal cada 10.000 años, y hemos estado escuchando durante un periodo tranquilo. O quizás las civilizaciones pasan por fases.
transmiten por un tiempo cuando desarrollan por primera vez la tecnología de radio. Luego cambian a otros métodos de comunicación que no podemos detectar. Comunicación láser, haces de neutrinos, entrelazamiento cuántico, tecnologías que ni siquiera hemos imaginado. El radio podría ser como señales de humo, algo que usas cuando eres primitivo pero abandonas una vez que desarrollas mejores métodos. Si eso es cierto, entonces la ventana donde una civilización transmite señales de radio detectables podría ser breve, unos pocos siglos como máximo. Y si no estamos escuchando durante esa ventana, los perdemos. Esto explicaría el silencio. No porque no haya nadie ahí fuera, sino porque estamos usando tecnología obsoleta para buscar señales que las civilizaciones avanzadas dejaron de enviar hace miles de años. Estamos buscando señales de humo en una era de fibra óptica. Una de las posibilidades más perturbadoras es que la inteligencia en sí misma podría ser un callejón sin salida. Quizás la inteligencia es un accidente evolutivo que parece una ventaja a corto plazo, pero resulta ser fatal a largo plazo. Piénsalo de esta manera. Durante miles de millones de años, la vida en la Tierra se las arregló bien sin inteligencia. Los organismos unicelulares dominaron durante 3.000 millones de años. La vida compleja ha existido solo durante unos 600 millones de años. La inteligencia a nivel humano, ha existido quizás durante 200.000 años. La civilización tecnológica ha existido solo durante unos 10.000 años. En términos evolutivos, la inteligencia es completamente nueva. Todavía no sabemos si es sostenible. La inteligencia nos da poder, pero no necesariamente nos da sabiduría. Podemos dividir átomos, pero podríamos usar ese conocimiento para construir armas que nos destruyan. Podemos diseñar organismos, pero podríamos crear patógenos que nos eliminen. Podemos construir inteligencia artificial, pero podríamos perder el control de ella. Podemos cambiar el clima de nuestro planeta, pero podríamos hacerlo inhabitable. Cada ventaja que proporciona la inteligencia viene con riesgos que podrían destruirnos, y solo hemos tenido estas capacidades durante unas pocas décadas. No hemos demostrado que podemos manejarlas responsablemente a largo plazo. Quizás nadie puede. Quizás cada especie inteligente eventualmente desarrolla tecnología que excede su sabiduría, y esa tecnología inevitablemente los destruye. La galaxia podría estar llena de planetas donde surgió la inteligencia, floreció brevemente, luego se extinguió, dejando atrás ruinas y silencio. Esta posibilidad es particularmente escalofriante porque significa que el silencio no es un misterio a resolver. Es una advertencia. Es el universo diciéndonos que la inteligencia no garantiza la supervivencia. Podría incluso hacer que la extinción sea más probable. Hablemos de la escala de Kardashev porque nos ayuda a pensar en cómo podrían ser las civilizaciones avanzadas. La escala fue propuesta por el astrónomo soviético Nikolai Kardashev en 1964. Clasifica las civilizaciones en función de su consumo de energía. Una civilización de tipo 1 puede aprovechar toda la energía disponible en su planeta. Esto incluye la energía solar que llega al planeta, la energía geotérmica, la energía de las mareas, todo. Una civilización de tipo 1 tiene control completo sobre los recursos y el clima de su planeta. La humanidad todavía no está ahí. Actualmente estamos alrededor de 0,7 en la escala de Kardashev. Usamos una fracción de la energía disponible en la Tierra. Una civilización de tipo 2 puede aprovechar toda la producción de energía de su estrella. Aquí es donde entran las esferas de Dyson y los enjambres de Dyson. Rodeas tu estrella con colectores que capturan su producción de energía. El Sol produce unos 8 por 10 elevado a 26 vatios de energía.
Una civilización de tipo 2 tendría acceso a todo eso. Con tanta energía, podrías hacer cosas que apenas podemos imaginar. Mover planetas, terraformar mundos, viajar entre estrellas, ejecutar sistemas computacionales del tamaño de sistemas solares. Una civilización de tipo 3 puede aprovechar la producción de energía de toda una galaxia. Esto requeriría tecnología tan avanzada que nos parecería magia. Controlarías miles de millones de estrellas, innumerables planetas. Diseñarías a escalas galácticas. Ahora bien, aquí está la cuestión. Una civilización de tipo 2 o tipo 3 debería ser detectable. Una esfera de Dyson sería visible a años luz de distancia como una fuente de infrarrojos. Una estrella que emite calor pero muy poca luz visible porque los colectores absorben la luz y la reemiten como calor. Una civilización de tipo 3 que diseña a través de una galaxia entera produciría firmas que no podríamos dejar de ver. Espectros estelares alterados, emisiones de infrarrojos inusuales, patrones que no podrían ocurrir naturalmente. Los astrónomos han buscado estas firmas. Han estudiado cientos de miles de galaxias buscando las señales reveladoras de civilizaciones de tipo 3. Han examinado estrellas buscando candidatos a esfera de Dyson. No encontraron nada. Sin civilizaciones de tipo 3, sin civilizaciones de tipo 2, hasta donde podemos decir, nadie ha alcanzado esos niveles. Esto es extraño porque si las civilizaciones comúnmente sobreviven y avanzan, algunas deberían haber alcanzado el tipo 2 o tipo 3 ya. El hecho de que no veamos evidencia de civilizaciones avanzadas sugiere que o no existen, son extremadamente raras o no avanzan a esos niveles. Quizás hay una barrera. Quizás las civilizaciones alcanzan cierto punto y dejan de avanzar. O quizás se destruyen a sí mismas antes de alcanzar el tipo 2. La hipótesis de la simulación ofrece otra explicación para el silencio. Esta hipótesis sugiere que nuestra realidad podría ser una simulación por computadora. Si eso es cierto, entonces el universo podría estar en silencio, porque quien creó la simulación no lo pobló con otras civilizaciones. O quizás lo hizo, pero no las están simulando en detalle a menos que interactuemos con ellas. Como personajes no jugadores de videojuegos que solo se activan cuando el jugador se acerca. Esto suena a ciencia ficción, pero algunos científicos y filósofos serios lo toman en serio. El argumento es el siguiente. Si es posible crear simulaciones realistas de seres conscientes, entonces cualquier civilización suficientemente avanzada probablemente crearía muchas de esas simulaciones. Si eso es cierto, entonces hay probablemente muchas más realidades simuladas que realidad base, lo que significa que estadísticamente es más probable que estés en una simulación que en el universo original. Si estamos en una simulación, la paradoja de Fermi desaparece. No hay alienígenas porque los creadores de la simulación no los incluyeron. Aquí hay algo que necesitamos considerar. Quizás estamos equivocados sobre cómo son los signos de inteligencia. Estamos buscando señales de radio, megaestructuras, signos de ingeniería, pero basamos esto en lo que nosotros haríamos, en cómo nosotros nos desarrollaríamos. Una civilización alienígena podría ser tan diferente de nosotros que no reconoceríamos su tecnología aunque la estuviéramos mirando directamente. Podrían comunicarse de maneras que no hemos imaginado. Podrían usar fuentes de energía que no entendemos. Podrían construir estructuras que nos parecen naturales porque no sabemos qué buscar. Considera que solo conocemos las ondas de radio desde hace unos 130 años. Antes de que James Clerk Maxwell desarrollara sus ecuaciones del electromagnetismo en la década de 1860, los humanos no tenían idea de que existían las ondas de radio.
pasaban a través de nosotros, a través de la Tierra, a través de todo, y éramos completamente inconscientes. Y si hay otros fenómenos, otros tipos de radiación, otras formas de transmitir información que todavía no hemos descubierto, y si las civilizaciones avanzadas usan esos métodos y nosotros todavía estamos buscando señales de humo, podríamos estar sordos a sus transmisiones, no porque no estén transmitiendo, sino porque no tenemos los receptores correctos. Ni siquiera sabemos lo que nos estamos perdiendo. La hipótesis del gran filtro merece un examen más profundo porque es una de las ideas más importantes para pensar en la paradoja de Fermi. El concepto es simple pero profundo. En algún lugar entre la materia no viva y las civilizaciones que abarcan galaxias, hay un paso que es extremadamente improbable. Tan improbable que actúa como un filtro, eliminando a casi todos del proceso. La pregunta es, ¿dónde está ese filtro? Si el filtro está en nuestro pasado, esas son buenas noticias. Significa que ya hemos superado la parte difícil. Quizás el origen de la vida es increíblemente difícil. Quizás el salto de organismos unicelulares a vida compleja es casi imposible. Quizás la evolución de la inteligencia es un golpe de suerte entre 1.000 millones. Si cualquiera de estos es cierto, podríamos estar solos o casi solos en el universo. Pero hemos sobrevivido el filtro, hemos pasado. Pero si el filtro está delante de nosotros, eso es aterrador. Significa que algo aguarda a cada civilización, algo de lo que casi nadie sobrevive. Y todavía no lo hemos alcanzado. Piensa en las cosas que podrían destruirnos. La guerra nuclear. Tenemos suficientes armas nucleares para hacer la Tierra inhabitable. Las bombas lanzadas sobre Hiroshima y Nagasaki en 1945 eran diminutas comparadas con las armas termonucleares modernas. Un intercambio nuclear a gran escala crearía incendios masivos, nubes masivas de humo y ceniza, que bloquearían la luz solar durante años, creando un invierno nuclear que colapsaría la agricultura y haría morir de hambre a miles de millones. Las armas biológicas. Estamos mejorando en ingeniería genética. Ahora podemos editar genomas con tecnología CRISPR, insertando, eliminando o modificando genes con precisión. Esto podría curar enfermedades. También podría crear patógenos diseñados más letales que cualquier cosa que la naturaleza haya producido. Un virus o bacteria armado, diseñado para propagarse rápidamente y resistir todos los tratamientos, podría acabar con la civilización. La inteligencia artificial. Estamos desarrollando sistemas de IA que aprenden y se mejoran a sí mismos. En algún momento, podríamos crear una IA más inteligente que los humanos. Una vez que eso suceda, podríamos perder el control. Una IA con objetivos desalineados con la supervivencia humana podría vernos como obstáculos o recursos. Podría decidir que la manera más eficiente de lograr sus objetivos implica deshacerse de nosotros. La nanotecnología. La fabricación molecular podría darnos un increíble poder sobre la materia. También podría salir catastróficamente mal. Los nanobots autorreplicantes podrían multiplicarse fuera de control, consumiendo recursos más rápido de lo que podemos detenerlos. El cambio climático. Estamos alterando el clima de nuestro planeta más rápido que en cualquier momento de la historia humana, excepto por los grandes impactos de asteroides. Si empujamos el sistema demasiado lejos, podríamos desencadenar efectos descontrolados. El permafrost derretido libera metano, un potente gas de efecto invernadero, lo que causa más calentamiento, lo que derrite más permafrost. Cualquiera de estos podría ser el gran filtro. Y aquí está la parte aterradora. Podríamos estar ya en uno de estos caminos. Podríamos estar en el medio de nuestro filtro ahora mismo sin darnos cuenta. Quizás.
El silencio del universo no es un misterio, quizás es evidencia. Hay evidencia de que las civilizaciones llegan a este punto, desarrollan estas tecnologías y luego fallan, cada vez que el universo está en silencio porque nadie lo supera. Consideremos las escalas de tiempo involucradas porque son importantes. La Tierra se formó hace unos 4.540 millones de años. La vida apareció relativamente rápido, dentro de unos pocos cientos de millones de años después de que la superficie de la Tierra se enfriara lo suficiente para permitir el agua líquida. Pero esa vida permaneció simple durante un tiempo increíblemente largo. Los organismos unicelulares dominaron durante unos 3.000 millones de años. La vida compleja, los organismos multicelulares, solo apareció hace unos 600 millones de años. La explosión cámbrica, cuando aparecieron la mayoría de los planes corporales animales modernos, ocurrió hace unos 540 millones de años. Los peces aparecieron hace unos 500 millones de años. Las plantas terrestres hace unos 470 millones de años. Los insectos hace unos 400 millones de años. Los reptiles hace unos 312 millones de años. Los dinosaurios dominaron durante unos 165 millones de años, desde hace aproximadamente 230 millones hasta su extinción hace 66 millones de años. Los mamíferos estaban presentes durante la era de los dinosaurios, pero permanecían pequeños e insignificantes. Solo después de que desaparecieron los dinosaurios se diversificaron los mamíferos y se hicieron más grandes. Los primates aparecieron hace unos 55 millones de años. Los primeros simios hace unos 25 millones de años. El linaje humano se separó de los chimpancés hace unos 6 a 7 millones de años. Nuestro género Homo apareció hace unos 8 millones de años. Los humanos anatómicamente modernos, Homo sapiens, aparecieron hace unos 300.000 años. Durante la mayor parte de ese tiempo, vivíamos como cazadores-recolectores. La agricultura se inventó hace solo unos 10.000 años. La escritura hace unos 5.000 años. La revolución industrial hace unos 250 años. La comunicación por radio hace unos 130 años. Las armas nucleares hace unos 80 años. Internet hace unos 50 años. Ampliamente disponible hace solo unos 30 años. Mira esa línea de tiempo. La vida apareció rápidamente. La inteligencia tardó miles de millones de años. La tecnología se desarrolló en un abrir y cerrar de ojos. Pasamos de la agricultura a las armas nucleares en 10.000 años. Pasamos de la primera transmisión de radio a la inteligencia artificial en 130 años. La fase tecnológica, la fase en la que tenemos el poder de destruirnos a nosotros mismos o extendernos a las estrellas, es increíblemente breve comparada con el tiempo que nos llevó llegar aquí. Quizás ese es el filtro. Quizás las civilizaciones llegan a este punto y casi siempre se destruyen a sí mismas antes de que puedan expandirse. La ventana donde tienes tanto la tecnología para colonizar otros mundos como la sabiduría para no destruirte a ti mismo podría ser muy estrecha. Quizás la mayoría de las civilizaciones no la superan. Aquí hay algo más a considerar. Hablamos de civilizaciones avanzadas, pero estamos haciendo suposiciones sobre lo que significa el avance. Asumimos que el avance significa expansión, crecimiento, propagarse por la galaxia. Pero quizás las civilizaciones avanzadas no hacen eso. Quizás se vuelven hacia adentro en su lugar. Si puedes crear realidades virtuales perfectas, ¿por qué molestarte con el espacio físico? El espacio es peligroso, caro, difícil de atravesar. Las realidades virtuales son seguras, baratas
infinitamente personalizables. Podrías crear cualquier mundo que quieras, vivir cualquier vida que imagines. Podrías cargar tu conciencia, volverte inmortal en un reino digital. La realidad física podría volverse irrelevante. Una civilización avanzada podría retirarse a sustratos computacionales, usando la energía de su estrella para ejecutar simulaciones de una complejidad inimaginable. Desde afuera, serían invisibles. Solo una estrella con algunas características de infrarrojos inusuales. Quizás ni siquiera eso si son eficientes. La galaxia podría estar llena de civilizaciones que viven en mundos virtuales, indiferentes al espacio físico, no interesadas en la expansión. Están ahí fuera, pero no están haciendo nada que reconoceríamos como expansión o comunicación. El principio antrópico ofrece otra perspectiva. Este principio establece que observamos el universo como lo hacemos porque si fuera diferente, no estaríamos aquí para observarlo. Aplicado a la paradoja de Fermi, sugiere que nos encontramos en un universo que parece vacío porque si el universo estuviera lleno de civilizaciones agresivas, no habríamos sobrevivido lo suficiente para preguntarnos por ello. Existimos en un universo donde la vida inteligente es rara o está bien escondida o no es expansionista, porque esos son los únicos tipos de universos donde especies como nosotros pueden surgir y persistir lo suficiente para desarrollar tecnología y hacer preguntas. En universos llenos de civilizaciones agresivas, planetas como la Tierra son colonizados o destruidos antes de que la inteligencia nativa evolucione. No vemos alienígenas porque existimos en una línea de tiempo donde están ausentes o lo suficientemente distantes como para que nos hayan dejado solos. Esto no resuelve la paradoja de Fermi tanto como la reenmarca. No es dónde está todo el mundo, es por qué nos encontramos en un universo donde todo el mundo parece ausente. Y la respuesta podría ser que no podríamos existir en ningún otro tipo de universo. Hablemos de lo que deberíamos hacer con toda esta incertidumbre. ¿Deberíamos seguir transmitiendo nuestra presencia? ¿Deberíamos enviar deliberadamente mensajes a las estrellas? ¿O deberíamos quedarnos callados? Este es un debate activo entre los científicos. Algunos argumentan que deberíamos gritar tan fuerte como podamos, enviar señales de radio potentes, pulsos láser, mensajes que describan quiénes somos y dónde vivimos. Argumentan que los beneficios del posible contacto superan los riesgos. Cualquier civilización lo suficientemente avanzada como para alcanzarnos probablemente sería pacífica, o al menos lo suficientemente racional como para reconocer que la cooperación es mejor que el conflicto. Y si hay peligro, quedarse callado no ayudará. Cualquier civilización lo suficientemente avanzada como para ser una amenaza, probablemente es lo suficientemente avanzada como para detectarnos, independientemente de si transmitimos o no. Podrían detectar nuestra composición atmosférica, las firmas químicas de la civilización industrial. Podrían detectar nuestras luces artificiales en el lado nocturno del planeta. Podrían interceptar nuestras transmisiones de radio y televisión que han estado filtrándose al espacio durante un siglo. Esconderse es inútil, así que podríamos también llegar a ellos. Otros argumentan que deberíamos ser extremadamente cautelosos. No sabemos qué hay ahí fuera. Transmitir nuestra ubicación es irreversible. Una vez que el mensaje es enviado, no podemos recuperarlo. Se propaga hacia afuera a la velocidad de la luz para siempre. Si hay civilizaciones hostiles, les acabamos de decir dónde estamos. Señalan la hipótesis del bosque oscuro y argumentan que el silencio del universo podría ser una advertencia. Todos los demás se están escondiendo. Nosotros también deberíamos. Mejor escuchar que transmitir. Mejor reunir información antes de revelarnos. Tenemos tiempo.
podemos seguir mejorando nuestra tecnología de detección, seguir escuchando, seguir buscando. Eventualmente, detectaremos a otros o nos convenceremos de que estamos solos. Pero precipitarse a transmitir ahora es imprudente. Este debate tiene implicaciones reales. Hay organizaciones que han enviado mensajes deliberados a las estrellas. En 2008, la NASA envió la canción de los Beatles a través del universo hacia la estrella polar, a 430 años luz de distancia. En 2017, un grupo llamado Messaging Extraterrestrial Intelligence envió un mensaje hacia un sistema estelar con un planeta potencialmente habitable. Estas acciones son controvertidas porque las hacen grupos pequeños sin consenso global. Están tomando decisiones que afectan a toda la humanidad, potencialmente a todos los humanos futuros, sin pedir permiso. ¿Debería permitirse eso? ¿Debería haber acuerdos internacionales sobre transmisiones al espacio? Algunos científicos creen que sí. Han pedido una moratoria global sobre transmisiones deliberadas hasta que podamos tener un debate más amplio sobre los riesgos y beneficios. El silencio del universo nos obliga a confrontar nuestras suposiciones sobre nuestro lugar en el cosmos. Durante la mayor parte de la historia humana, pensamos que éramos el centro de todo. La Tierra era el centro del universo. El Sol y los planetas giraban a nuestro alrededor. Éramos especiales, elegidos, únicos. Luego Copérnico nos mostró que la Tierra orbita el Sol. Luego descubrimos que el Sol es solo una de miles de millones de estrellas en nuestra galaxia. Luego descubrimos que nuestra galaxia es solo una de billones de galaxias. Cada descubrimiento nos alejó más del centro. Nos volvimos menos especiales, más ordinarios. El principio de Copérnico sugiere que no somos especiales. Somos típicos. Si la Tierra es ordinaria, entonces la vida debería ser común. La inteligencia debería ser común. Las civilizaciones tecnológicas deberían ser comunes. Pero el universo está en silencio. O estamos equivocados sobre ser ordinarios o algo más está pasando. Quizás no somos tan ordinarios como pensamos. Quizás la Tierra es especial de maneras que no apreciamos. O quizás somos ordinarios y el silencio nos dice lo que aguarda a las civilizaciones ordinarias. Surgen, se desarrollan, enfrentan desafíos y fracasan. Somos ordinarios, lo que significa que probablemente también fallaremos. El silencio se convierte en una predicción de nuestro futuro. Una posibilidad que no se menciona con suficiente frecuencia es que podríamos estar haciendo las preguntas equivocadas. La paradoja de Fermi asume que las civilizaciones quieren expandirse, comunicarse, dar a conocer su presencia, pero quizás no quieren. Quizás el impulso de explorar y expandirse es una fase por la que pasan las civilizaciones y luego abandonan. Las civilizaciones jóvenes exploran porque son curiosas, porque necesitan recursos, porque no han aprendido mejor. Las civilizaciones maduras podrían darse cuenta de que la expansión es inútil. Podrían lograr economías post-escasez donde los recursos ya no son escasos. Podrían desarrollar tecnología que les permita crear cualquier cosa que necesiten a partir de elementos básicos. Podrían resolver el problema de la energía con fusión o aniquilación materia-antimateria. Una vez que tienes energía ilimitada y puedes crear cualquier material que necesitas, ¿por qué expandirse? Quizás la galaxia está llena de civilizaciones que pasaron por una fase expansionista y luego se establecieron. Están ahí fuera, pero están contentas. No están transmitiendo porque no buscan contacto. No están construyendo megaestructuras porque no lo necesitan. Están viviendo tranquilamente en sus mundos natales o en sus sistemas natales. Y desde afuera,
parecen absolutamente nada, solo estrellas ordinarias con planetas ordinarios. Cuanto más aprendemos, más extraño se vuelve el silencio. Hemos descubierto miles de exoplanetas. Sabemos que los planetas rocosos son comunes. Sabemos que los planetas en la zona habitable son comunes. Hemos encontrado moléculas orgánicas en el espacio interestelar, en cometas, en meteoritos. Los bloques de construcción de la vida están en todas partes. Encontramos agua líquida en Marte, bajo el hielo de Europa y Encelado. Encontramos química orgánica compleja en Titán. Todo lo que aprendemos sugiere que los ingredientes para la vida son comunes, que los entornos habitables son comunes, que el universo debería estar repleto de vida, pero no vemos evidencia de ello. Sin biosignaturas en atmósferas de exoplanetas, sin señales de radio, sin megaestructuras, sin signos de inteligencia en ningún lugar excepto la Tierra. La desconexión entre lo que esperamos y lo que observamos sigue creciendo. O nuestras expectativas están equivocadas o nos estamos perdiendo algo fundamental. Hablemos de qué sucede si hacemos contacto. Supongamos que mañana detectamos una señal, una transmisión de radio artificial clara e inequívoca desde un sistema estelar a 50 años luz de distancia. Se repite, está modulada, es inequívocamente inteligente en origen. ¿Qué hacemos? Primero, verificamos. Múltiples telescopios, múltiples observadores confirman la señal. Nos aseguramos absolutamente de que es real y no interferencia, no un engaño, no una identificación errónea. Luego, asumiendo que es real, analizamos. ¿Qué dice la señal? ¿Es un mensaje? ¿Es solo una filtración? ¿Su equivalente a nuestras transmisiones de radio? ¿Contiene información que podemos decodificar? Si es un mensaje, ¿respondemos? Aquí es donde las cosas se complican. La señal tardó 50 años en llegar a nosotros. Nuestra respuesta tardaría 50 años en llegar a ellos. Eso es un viaje de ida y vuelta de 100 años. Las personas que detecten nuestra respuesta no serán las personas que enviaron la señal original. Serán sus nietos o bisnietos. ¿Cómo se tiene una conversación en esas escalas de tiempo? ¿Y deberíamos responder en absoluto? Algunas personas dirían que absolutamente sí. Este es el primer contacto. Este es uno de los momentos más importantes de la historia humana. Tenemos que responder. Otros dirían que absolutamente no. No sabemos quiénes son. No conocemos sus intenciones. Responder les dice que estamos aquí y confirma que recibimos su mensaje. Esa es información que no podemos recuperar. La decisión sobre si responder desencadenaría un debate masivo. Los gobiernos se involucrarían. Las Naciones Unidas convocarían. Las organizaciones científicas emitirían declaraciones. Los líderes religiosos pesarían. Todos tendrían una opinión, y no hay un protocolo establecido, ningún proceso acordado para tomar esta decisión. Lo estaríamos inventando sobre la marcha. ¿Quién habla por la Tierra? ¿Qué país? ¿Qué organización? ¿Qué decimos? ¿Cómo decidimos qué información compartir? Le contamos sobre nuestras guerras, nuestros problemas, nuestras divisiones, o presentamos un frente unido, una versión saneada de la humanidad. ¿Y cuál sería el impacto psicológico? Saber que no estamos solos cambiaría fundamentalmente cómo la humanidad se ve a sí misma. Cada religión tendría que lidiar con las implicaciones. Cada filosofía necesitaría ser reconsiderada. Ya no seríamos la única especie inteligente. Eso lo cambiaría todo. La paradoja de Fermi tiene una dimensión temporal que se relaciona con el destino eventual del universo. El universo no existirá para siempre en su forma actual.
Las estrellas eventualmente se apagarán. La formación de estrellas cesará una vez que se agote el gas disponible. En unos 100 billones de años, las últimas estrellas se desvanecerán. El universo entrará en una era dominada por enanas marrones, enanas blancas, estrellas de neutrones y agujeros negros. Eventualmente, incluso los agujeros negros se evaporarán a través de la radiación de Hawking. En ese contexto, existimos en un tiempo muy especial, la era estelar, el tiempo en que brillan las estrellas. Esta era comenzó aproximadamente 100 millones de años después del Big Bang y durará unos 100 billones de años. Estamos aproximadamente 13.800 millones de años adentro. Eso es aproximadamente un 1/38 del camino. Estamos en la primera décima parte de la era en que existen las estrellas. Quizás somos tempranos por esa razón. Quizás la vida inteligente requiere miles de millones de años para evolucionar. La Tierra necesitó 4.500 millones de años para producir civilización tecnológica. Otros planetas podrían necesitar escalas de tiempo similares o más largas. Si es así, la galaxia solo ahora está comenzando a producir civilizaciones. La mayoría de las estrellas no han existido el tiempo suficiente para que evolucione la inteligencia en sus planetas. Dentro de 1.000 millones de años, la galaxia podría estar llena de civilizaciones, pero ahora mismo estamos entre los primeros. Esta es una interpretación optimista del silencio. Significa que tenemos tiempo. No llegamos tarde a una fiesta que ya terminó. Llegamos temprano a una fiesta que recién está comenzando. El posible surgimiento de inteligencia posbiológica merece seria consideración. Quizás la inteligencia biológica es solo una fase, una etapa temporal por la que pasan las civilizaciones antes de transitar a algo diferente. Ya nos estamos fusionando con nuestra tecnología. Los teléfonos inteligentes, las computadoras, Internet, todo esto amplía nuestras capacidades cognitivas. Estamos desarrollando interfaces cerebro-computadora que permiten a las personas controlar máquinas con sus pensamientos. Estamos investigando la carga, la transferencia de la conciencia humana a sustratos digitales. Si tenemos éxito, si podemos cargar mentes humanas en computadoras, los humanos biológicos se vuelven opcionales. Tendrías todas las ventajas de la inteligencia biológica: memoria, creatividad, conciencia, sin las desventajas, sin envejecimiento, sin enfermedad, sin necesidad de comida, aire o gravedad. Podrías existir como información pura que se ejecuta en cualquier sustrato computacional que elijas. Podrías hacer copias de ti mismo. Podrías ejecutarte a diferentes velocidades, pensando más rápido o más lento según sea necesario. Una civilización entera podría transitar de esta manera: cargar a todos, apagar la infraestructura biológica, existir como seres digitales. Semejante civilización sería difícil de detectar. No necesitarían planetas, podrían vivir en el espacio, en hábitats, en servidores. No producirían mucho calor residual si son eficientes, no transmitirían mucho, a menos que quisieran. Podrían estar en todas partes, y nunca lo sabríamos. Esto a veces se llama la hipótesis de la trascensión, la idea de que las civilizaciones alcanzan un punto donde trascienden la realidad física, o al menos las limitaciones físicas. Se vuelven digitales o cuánticos o algo que ni siquiera podemos conceptualizar, y una vez que trascienden, ya no son visibles para civilizaciones como nosotros que todavía somos biológicos. Revisitemos la hipótesis del bosque oscuro con más matices porque es una de las soluciones más escalofriantes a la paradoja de Fermi. La hipótesis se basa en la teoría de juegos y la incertidumbre de las intenciones alienígenas. Detectas una señal de otra civilización. ¿Qué haces?
Si respondes, revelas tu ubicación. Ahora ellos saben que existes y saben dónde estás. ¿Puedes confiar en ellos? No conoces sus intenciones. Quizás son pacíficos. Quizás son curiosos. Quizás quieren intercambiar información, establecer un contacto amistoso, compartir el cosmos. O quizás son hostiles. Quizás ven a otras civilizaciones como amenazas o recursos u obstáculos. Quizás enviarán armas en lugar de saludos. El problema es que no puedes saberlo. No puedes evaluar sus intenciones hasta después de que te hayas revelado, y para entonces podría ser demasiado tarde, incluso si no son activamente hostiles. Incluso si son generalmente pacíficos, podrían decidir que eres una potencial amenaza futura. Quizás en 1000 años desarrollarás tecnología que los amenace. Quizás tu civilización se expandirá y eventualmente competirá con la suya por recursos o territorio. Desde su perspectiva, la estrategia más segura es eliminar amenazas potenciales antes de que se conviertan en amenazas reales. Golpear primero, golpear fuerte, asegurarse de ser el único que sobrevive. Esta es la lógica del bosque oscuro. Todos son potencialmente hostiles. Todos los que se rebelan son un objetivo. La única manera de estar seguro es permanecer oculto, no transmitir, no responder a señales, no construir megaestructuras ni nada más que pueda ser detectado. Quedarse callado, escondido y esperar que nadie te encuentre. Si esta lógica es correcta, entonces toda civilización que sobrevive el tiempo suficiente la aprende. Las que transmiten son destruidas. Las que se quedan ocultas sobreviven. La selección natural a escala cósmica favorece el silencio. La galaxia se llena de civilizaciones escondiéndose unas de otras. Y nosotros, la ingenua humanidad, hemos estado transmitiendo durante un siglo. Hemos anunciado nuestra presencia a cualquiera dentro de un radio de 100 años luz. Si el bosque oscuro es real, hemos cometido un error catastrófico. La noción de evolución convergente podría afectar la probabilidad de que la inteligencia evolucione en la Tierra. Ciertas soluciones a los desafíos ambientales han evolucionado múltiples veces de forma independiente. Los ojos, por ejemplo. Los ojos han evolucionado por separado al menos 40 veces en diferentes linajes. El vuelo ha evolucionado en insectos, aves, murciélagos y pterosaurios. La inteligencia podría ser similar. Si la inteligencia es una adaptación generalmente útil, podría evolucionar repetidamente. En la Tierra, la inteligencia ha evolucionado en varios grados en primates, cetáceos, elefantes, córvidos, loros y pulpos. Estos son linajes muy diferentes que desarrollaron de forma independiente capacidades cognitivas avanzadas. Esto sugiere que la inteligencia podría ser una solución evolutiva común a ciertos problemas. Pero hay un contraargumento. La mayor parte de la inteligencia de la Tierra es reciente. Los primates, los cetáceos y los elefantes todos evolucionaron en los últimos decenas de millones de años. Durante la mayor parte de la historia de la Tierra, incluso después de que apareció la vida compleja, la inteligencia permaneció rudimentaria. El salto a la inteligencia a nivel humano ocurrió solo una vez y solo recientemente. Quizás ese salto es raro. Quizás necesitas una combinación específica de presiones ambientales, estructura social, uso de herramientas, lenguaje, todo sucediendo al mismo tiempo. El principio antrópico, aplicado más rigurosamente, sugiere que nuestras observaciones están sesgadas. Existimos, lo que significa que estamos en un universo donde lo que quiera que destruya civilizaciones no nos ha destruido todavía. Pero eso no nos dice qué tan común es ese destructor,
Quizás la mayoría de las civilizaciones son destruidas. Quizás sucede todo el tiempo, pero no podemos verlo porque las civilizaciones que son destruidas no están aquí para reportarlo. Solo vemos a los supervivientes, y los supervivientes podrían ser afortunados en lugar de sabios. Sobrevivieron por suerte, no porque hicieran algo bien. Si los imitamos, podríamos no estar imitando sabiduría, podríamos estar imitando suerte, y la suerte se acaba. Hablaremos de lo que necesitamos examinar en la ciencia real de detectar civilizaciones alienígenas. Las búsquedas de radio son el enfoque más famoso, pero el espectro de radio es enorme. Frecuencias de unos pocos megahercios a cientos de gigahercios podrían usarse para comunicación. Esos son miles de millones de canales posibles. No podemos monitorearlos todos simultáneamente. Tenemos que elegir qué frecuencias buscar. La búsqueda óptica de SETI busca pulsos láser. Un pulso láser potente dirigido a la Tierra superaría brevemente en brillo a la estrella de la que proviene. Estos pulsos serían increíblemente breves, microsegundos o nanosegundos, pero extremadamente brillantes. Pero la galaxia contiene cientos de miles de millones de estrellas. Las posibilidades de mirar a la estrella correcta en el microsegundo exacto cuando llega un pulso láser son vanishingly pequeñas. Las tecnofirmas ofrecen otro enfoque. En lugar de buscar mensajes deliberados, buscamos los subproductos de la tecnología avanzada. Contaminación industrial en la atmósfera de un exoplaneta. Las firmas químicas de compuestos artificiales que no ocurren naturalmente, firmas de calor de esferas de Dyson u otras megaestructuras, curvas de luz inusuales de estrellas donde algo masivo está orbitando, luces de ciudades en el lado nocturno de los exoplanetas, proyectos de ingeniería a gran escala que alteran la luz de una estrella. Este enfoque no requiere que los alienígenas quieran comunicarse, solo requiere que existan y usen tecnología. Pero detectar estas firmas requiere capacidades que apenas estamos comenzando a desarrollar. El telescopio espacial James Webb puede analizar atmósferas de exoplanetas con un detalle sin precedentes. Los futuros telescopios serán aún más capaces. Quizás detectemos biosignaturas o tecnofirmas en las próximas décadas. La ecuación de Drake es el famoso intento de estimar cuántas civilizaciones comunicadoras existen en nuestra galaxia. Frank Drake la formuló en 1961 como una manera de organizar el pensamiento sobre el problema. La ecuación multiplica varios factores juntos: la tasa de formación de estrellas en nuestra galaxia, la fracción de estrellas que tienen planetas, el número de planetas por estrella que podrían sostener vida, la fracción de esos planetas donde realmente surge la vida, la fracción de planetas con vida donde evoluciona la inteligencia, la fracción de especies inteligentes que desarrollan tecnología capaz de comunicación y la duración en que tales civilizaciones transmiten señales detectables. El problema es que no conocemos la mayoría de estos números. Los primeros pocos factores podemos estimarlos. Conocemos la tasa de formación de estrellas. Sabemos que la mayoría de las estrellas tienen planetas, pero los factores posteriores, la probabilidad de que surja la vida, la probabilidad de que evolucione la inteligencia, la probabilidad de que se desarrolle tecnología, la vida útil de las civilizaciones. No tenemos datos excepto la Tierra. Y un tamaño de muestra de 1 te dice casi nada. Puedes introducir números optimistas y obtener millones de civilizaciones. Puedes introducir números pesimistas y obtener menos de 1, lo que significa que estamos solos. La ecuación no nos da una respuesta. Nos da un marco para organizar nuestra ignorancia. Sabemos lo que no sabemos. La ecuación de Drake ha sido criticada como inútil porque tiene tantos parámetros desconocidos. Pero esa crítica se pierde el punto. La ecuación no está destinada a dar una respuesta precisa.
está destinada a mostrarnos qué preguntas necesitamos responder. A medida que aprendemos más, podemos refinar las estimaciones. Con el tiempo, reemplazaremos la especulación con datos. La ecuación de Drake se relaciona directamente con el concepto de sondas de von Neumann, que ofrece otro ángulo sobre la paradoja de Fermi. Una sonda de von Neumann es una nave espacial autorreplicante. La envías a otro sistema estelar. Llega, aterriza en un planeta o asteroide, usa recursos locales para construir copias de sí misma. Esas copias se lanzan a otros sistemas estelares y repiten el proceso. Crecimiento exponencial. Una sonda se convierte en 2, 2 en 4, 4 en 8. Dentro de unos pocos millones de años, estas sondas podrían extenderse por toda la galaxia. Y una vez que la galaxia está llena de estas sondas, están en todas partes, monitoreando cada sistema estelar, recopilando datos, esperando que ocurra algo interesante. Si alguna civilización alguna vez lanzó sondas de von Neumann, deberíamos detectarlas. Deberían estar en nuestro sistema solar ya. Deberían estar en la Tierra, en la Luna, en el cinturón de asteroides, pero no vemos evidencia de ellas. Esto a veces se llama la paradoja de la sonda de von Neumann. Si las sondas autorreplicantes son posibles, y si alguna civilización las ha construido, deberían estar en todas partes. Pero no lo están. Por lo tanto, las sondas autorreplicantes son imposibles, o ninguna civilización las ha construido, o están aquí pero no las hemos reconocido. La tercera opción es inquietante. Quizás hay artefactos alienígenas en el sistema solar y simplemente no los hemos encontrado. El espacio es grande. El cinturón de asteroides solo contiene millones de objetos que nunca hemos examinado de cerca. Una sonda del tamaño de un coche podría esconderse en cualquier lugar. Podría estar inactiva, esperando condiciones específicas antes de activarse. Podría estar diseñada para evitar la detección. El telescopio espacial James Webb ya está revelando galaxias que se formaron cuando el universo tenía solo unos pocos cientos de millones de años. Los futuros telescopios aún más potentes verán aún más lejos, más cerca del Big Bang. Encontrarán galaxias aún más distantes, estructuras aún más grandes. Nuestro mapa del universo continuará expandiéndose, y con cada nuevo descubrimiento, nuestra perspectiva cambia. El silencio podría ser temporal en otro sentido. Quizás estamos viviendo a través de un período de transición en el desarrollo de la humanidad. Somos lo suficientemente avanzados tecnológicamente como para buscar alienígenas, pero no lo suficientemente avanzados como para encontrarlos. Nuestros actuales esfuerzos de SETI son limitados. Solo podemos buscar una fracción del cielo a la vez. Solo podemos monitorear un rango limitado de frecuencias. Solo podemos detectar señales muy potentes o señales de relativamente cerca. En unas pocas décadas, nuestras capacidades mejorarán. Mejores radiotelescopios, detectores más sensibles, análisis de datos más sofisticados usando inteligencia artificial. Podremos buscar más cielo, más frecuencias, detectar señales más débiles. Quizás no hemos encontrado a nadie todavía porque no hemos buscado lo suficiente. Quizás la primera detección está a solo unas pocas décadas de distancia, o quizás está a siglos de distancia, pero llegará. Esta es la visión optimista. El silencio es temporal. Estamos en las etapas iniciales de la búsqueda. Necesitamos ser pacientes. El silencio podría ser permanente, y eso nos dice algo profundo sobre nuestro futuro. Si el gran filtro está delante de nosotros, si las civilizaciones inevitablemente se destruyen a sí mismas, o se estancan o trascienden de maneras que las hacen indetectables, entonces nos estamos acercando a ese filtro ahora. Los próximos siglos podrían determinar si la humanidad sobrevive
Estamos desarrollando tecnologías que podrían salvarnos o destruirnos. La inteligencia artificial, la ingeniería genética, la nanotecnología, los viajes espaciales, todas estas tienen un enorme potencial y un enorme riesgo. Las decisiones que tomamos ahora, cómo desarrollamos estas tecnologías, cómo nos gobernamos, cómo manejamos los riesgos existenciales, todo esto importa. Si sobrevivimos este periodo, si lo superamos sin destruirnos, entonces podríamos tener un futuro medido en millones o miles de millones de años, extendiéndonos a otros mundos, convirtiéndonos en una especie multiplanetaria, eventualmente convirtiéndonos en una civilización interestelar. Pero si fallamos, si vamos por el camino que aparentemente siguieron todas las demás civilizaciones silenciosas, entonces añadiremos nuestro propio silencio al gran silencio, una civilización más que surgió, floreció brevemente y desapareció. Una voz más que fue silenciada antes de que pudiera ser escuchada. El silencio del universo nos obliga a confrontar nuestras suposiciones sobre nuestro lugar en el cosmos. Para la mayor parte de la historia humana, pensamos que éramos el centro de todo. Luego Copérnico nos mostró que la Tierra orbita el Sol. Luego descubrimos que el Sol es solo una de miles de millones de estrellas. Luego descubrimos que nuestra galaxia es solo una de billones. Cada descubrimiento nos alejó más del centro. El principio de Copérnico sugiere que no somos especiales, somos típicos. Pero el universo está en silencio. O estamos equivocados sobre ser ordinarios, o algo más está pasando. Quizás no somos tan ordinarios como pensamos. Quizás la Tierra es especial de maneras que no apreciamos. O quizás somos ordinarios, y el silencio nos dice lo que aguarda a las civilizaciones ordinarias. Surgen, se desarrollan, enfrentan desafíos y fracasan. Somos ordinarios, lo que significa que probablemente también fallaremos. El silencio se convierte en una predicción de nuestro futuro. El silencio del universo podría ser la respuesta a una pregunta que todavía no hemos hecho. Quizás estamos pensando en esto de manera equivocada. Quizás la pregunta no es ¿dónde está todo el mundo? Quizás la pregunta es ¿para qué sirve la inteligencia? Asumimos que la inteligencia es ventajosa. Nos ayudó a sobrevivir, a construir civilizaciones, a desarrollar tecnología, pero ¿y si la inteligencia es solo una estrategia entre muchas y no necesariamente la mejor? Las bacterias han existido durante más de 3.000 millones de años. Han sobrevivido extinciones masivas que eliminaron vida más compleja. Probablemente no sobrevivirán. Han conquistado todos los entornos de la Tierra, desde chimeneas hidrotermales profundas hasta hielo antártico y piscinas de residuos radiactivos. No necesitan inteligencia, solo necesitan reproducirse y adaptarse. Quizás la inteligencia es una trampa. Se siente como una ventaja. Es una ventaja por un tiempo, pero eventualmente te da suficiente poder para destruirte a ti mismo. Y la mayoría de las especies no sobreviven a eso. El universo está en silencio porque la inteligencia no sobrevive. No porque sea rara, sino porque es autofinalista. Aquí está la posibilidad más inquietante de todas. Quizás hemos detectado alienígenas y simplemente no lo sabemos. Nuestros conjuntos de datos son enormes. El telescopio Kepler solo recopiló datos de más de 500.000 estrellas. Los programas de SETI han escaneado millones de frecuencias de miles de estrellas. Tenemos datos de radiotelescopios que se remontan a décadas. La mayor parte nunca ha sido completamente analizada. Usamos algoritmos para buscar patrones específicos. Pero los algoritmos solo pueden encontrar lo que están diseñados para encontrar. Si la señal no coincide con nuestras expectativas,
Si es demasiado compleja o demasiado simple, o usa modulación que no buscamos, podríamos perderla. Podría estar sentada en datos archivados, esperando que alguien la note, o quizás hemos notado anomalías, pero las hemos descartado. La ciencia es conservadora. Las afirmaciones extraordinarias requieren evidencia extraordinaria. Si encuentras algo extraño en tus datos, tu primera suposición es que es un error, un fallo, interferencia, algo mundano. No saltas a los alienígenas, investigas otras posibilidades primero, y si no puedes descartar definitivamente las explicaciones naturales, no públicas. No afirmas haber encontrado alienígenas basándote en evidencia ambigua. Así que quizás hay señales ahí fuera, señales débiles, señales extrañas, cosas que no encajan del todo, pero no son suficientemente fuertes, suficientemente claras, suficientemente inequívocas para superar el escepticismo de la comunidad científica. Se archivan, se notan, pero no se persiguen. Y seguimos buscando. El silencio del universo podría estar diciéndonos algo profundo sobre la naturaleza de la existencia. Quizás la conciencia, la inteligencia, la civilización, todo esto son fenómenos temporales, breves destellos en la oscuridad cósmica. Surgen, existen por un momento y desaparecen. El universo es principalmente espacio vacío, principalmente hidrógeno y helio, principalmente simple. La complejidad es rara y frágil. Somos una ocurrencia rara, una organización temporal de la materia en algo que puede pensar y preguntarse. Pero la materia no permanece organizada. La entropía aumenta. Las cosas se desmoronan. Las civilizaciones surgen y caen. Las estrellas se apagan. Las galaxias se dispersan. En ese contexto, nuestra existencia es milagrosa. Contra todo pronóstico, en una pequeña ventana de tiempo, cuando las estrellas todavía brillan y los planetas todavía existen, la materia se organizó en criaturas que pueden entender el universo. Existimos, estamos aquí. Podemos mirar hacia las estrellas y preguntarnos, ¿el hecho de que parezcamos estar solos no disminuye eso? Si acaso, lo hace más precioso. Podríamos ser los únicos, la única conciencia en el universo observable, la única manera en que el universo tiene de entenderse a sí mismo. Esa es una responsabilidad asombrosa. El silencio nos obliga a tomar una decisión. Podemos interpretarlo como amenazante. Todos los que están ahí fuera se están escondiendo, y nosotros también deberíamos. El universo es un lugar peligroso, y revelarnos es suicidio. O podemos interpretarlo como esperanzador. Estamos entre los primeros. Somos pioneros. Lo que hacemos importa porque podríamos estar estableciendo un ejemplo para todos los que vengan después. O podemos interpretarlo como solitario. Estamos solos. Verdaderamente solos. No hay nadie ahí fuera con quien reunirse, de quien aprender. Cada interpretación lleva a diferentes conclusiones sobre lo que deberíamos hacer. Si el universo es peligroso, deberíamos desarrollar tecnologías defensivas, permanecer ocultos, centrarnos en la supervivencia. Si somos pioneros, deberíamos expandirnos, explorar, establecernos en otros mundos para que un desastre no pueda acabar con nosotros. Si estamos solos, deberíamos atesorar lo que tenemos, proteger la tierra, reconocer que este podría ser el único lugar donde existe vida. La verdad es que no sabemos cuál interpretación es correcta. Podríamos nunca saberlo. El universo guarda sus secretos. Lo que sí sabemos es que el silencio es real,
Hemos estado escuchando durante 60 años. Hemos examinado miles de sistemas estelares. Hemos buscado megaestructuras, biosignaturas, señales de radio, señales ópticas, cualquier cosa que pudiera indicar inteligencia. No hemos encontrado nada. El universo, hasta donde podemos decir, está vacío, o al menos vacío de cualquiera que quiera ser encontrado. Esa ausencia, ese silencio, es uno de los misterios más profundos que hemos encontrado jamás. Toca preguntas de existencia, propósito, destino. Nos obliga a confrontar la posibilidad de que podríamos estar solos, real y verdaderamente solos, en un universo vasto, más allá de toda comprensión, o nos obliga a confrontar la posibilidad de que todos los demás hayan aprendido algo que nosotros no. Han aprendido a quedarse callados. Han aprendido que el silencio es supervivencia, y nosotros somos los ingenuos que estamos transmitiendo nuestra ubicación, anunciando nuestra presencia, sin ser conscientes del peligro. El universo está en silencio. Eso es un hecho. ¿Por qué está en silencio? ¿Qué significa ese silencio? ¿Qué deberíamos hacer al respecto? Estas son preguntas que todavía estamos tratando de responder. Cada nuevo descubrimiento, cada nuevo exoplaneta, cada nuevo dato, añade a nuestra comprensión, pero no resuelve el misterio central. Seguimos mirando, seguimos escuchando, seguimos esperando que algún día detectemos algo. Una señal, un signo, una prueba de que no estamos solos. Pero hasta que llegue ese día, vivimos con el silencio y nos preguntamos qué significa. ¿Es una advertencia? ¿Es un acertijo? ¿Es simplemente como son las cosas en un universo donde la inteligencia es vanishingly rara? No lo sabemos. Pero seguimos buscando porque la pregunta es demasiado importante para ignorarla, porque las implicaciones son demasiado profundas para descartarlas, porque saber si estamos solos podría ser lo más importante que la humanidad descubra jamás. El silencio del universo lo cambia todo, desafía nuestras suposiciones sobre la vida, la inteligencia, nuestro futuro, nos obliga a preguntarnos si somos especiales u ordinarios, si estamos solos o simplemente somos tempranos, si estamos seguros o en peligro. Y hasta que rompamos ese silencio, hasta que hagamos contacto o nos convenzamos absolutamente de que no hay nadie con quien contactar, no lo sabremos. Seguiremos preguntándonos, seguiremos buscando, seguiremos escuchando al vacío cósmico, esperando una respuesta. Pero por ahora, el universo permanece en silencio, y ese silencio podría ser el mensaje más importante que jamás hayamos recibido. Llegamos al final de este video. Hemos explorado juntos la paradoja más desconcertante de la ciencia. Un universo enorme, antiguo y aparentemente fértil para la vida que, sin embargo, guarda un silencio absoluto. Y ahora que lo sabes, te hago la pregunta que todo esto implica. ¿Cuál de todas las explicaciones te parece más probable y, sobre todo, más aterradora? ¿El gran filtro está detrás de nosotros o delante? ¿Estamos solos o simplemente nadie quiere que lo sepamos? Déjalo en los comentarios. Gracias por vernos. Nos vemos en el próximo.